Buenas tardes, mi nombre es Julián Alejandro Moreno Fierro y hoy les voy a hablar sobre unas patologías estructurales evidenciadas en un proyecto realizado en el municipio de Gallancipá. El caso que hoy les voy a compartir es de un centro de salud que se estaba realizando en el municipio de Gallancipá y que por diferentes temas y situaciones que se presentaron durante el desarrollo, el contratista ahora no terminó. Producto de eso, sale un contrato de consultoría MSSC 077 del 2025 en el que tuve la oportunidad de participar y entre los diferentes análisis que solicitaba la entidad contratante se pedía un diagnóstico general de la estructura. Como se puede evidenciar en las imágenes, es una obra no terminada con un sistema estructural en estructura metálica. Como tal, la entidad contratante pedía en uno de los ítems verificar la estabilidad de la estructura actual y establecer si esta estructura podía ser empleada para terminar el centro de salud en un contrato nuevo propuesto. El sistema como tal de estructura metálica propuesto estaba eh, compuesto principalmente por un sistema de vigas principales IP330, un sistema de vigueterías en IP también 140 y columnas en perfiles HEA. También habían unos elementos especiales para el soporte de las cubiertas en un sistema de vigas en PHRC. Entonces, como tal, de los primeros ejercicios que se realizaron para el diagnóstico de la estructura fue la evaluación visual de la estructura metálica que estaba instalada en su momento. Se evidenciaba que muchos de los elementos tenían ya bastantes grados de corrosión y se veían ciertas falencias en las soldaduras. También habían elementos de las platinas de las columnas con pernos faltantes y cierto grado de fisuración en la placa principal de la placa de contrapiso del centro de salud que se estaba proponiendo. Entonces, como procedimiento importante y inicial para el desarrollo adecuado de la patología estructural, se procede a hacer la inspección visual de la estructura. Como lo mencioné anteriormente, se validaban los puntos de soldadura, se miraba si realmente estaban colocados los puntos adecuadamente en las conexiones estructurales. Asimismo, se evidenciaba el tema del grado de corrosión visualmente, que se puede evidenciar en varios elementos que está bastante avanzado. Y una vez realizado este procedimiento preliminar, dependiendo del grado de afectación de la estructura y de qué tan posible es establecer un concepto con la inspección visual, se propone hacer ensayos de ultrasonido a la estructura metálica. Paralelamente, mientras se realizan los ensayos de ultrasonido para los elementos estructurales con el fin de validar espesores y mirar el estado de la soldadura, se realizan los ensayos de toma de núcleos para validar el estado actual de la placa de concreto. En campo, con el equipo especializado es posible mirar el espesor de la placa y ya en laboratorio, dependiendo del tipo de falla y la resistencia que alcance, se sacan los resultados correspondientes para dar un diagnóstico de la estabilidad de la placa y de la posibilidad de conservación de la misma o la necesidad de demolición y construcción de una placa nueva. Como diagnóstico preliminar, previo a los ensayos de laboratorio, se pueden validar en campo con el equipo especializado de la toma del núcleo, el espesor de la placa y el grado del granular empleado para la mezcla de concreto que se empleó para la fundida de la placa. Eh, el grado de gravilla y demás también es un indicador para saber si la placa fue fundida dentro de las condiciones especificadas por el diseño de mezcla. Aquí pues les relaciono unas imágenes del equipo de ultrasonido donde está tomando los espesores de los perfiles construidos para el centro de salud. Eh, Se evalúan todos los elementos estructurales como tal, tanto el sistema de vigueterías como el sistema de vigas, columnas y elementos de soporte de la cubierta. Para este caso, para el análisis de la placa se hicieron un total de 7 tomas de núcleos en los diferentes puntos propuestos con el fin de evaluar la continuidad del espesor de la misma. Esta placa fue fundida en diferentes módulos estilo ajedrez, entonces se evidenció en algunos puntos que el espesor era significativamente menor al establecido en el contrato inicial. Una vez se hicieron los ensayos y se hicieron las fallas de los núcleos tomados, se venció que la mayoría pues fallaron por cortante y la resistencia pues se relacionaron en el respectivo informe
que se entrega a la entidad. Adicionalmente, como ensayo complementario de la toma de núcleos, se realiza un ensayo con esclerómetro para validar la resistencia en concreto. También tiene sus respectivos resultados que se relacionan en el informe del diagnóstico de la estructura. De igual manera, para la estructura metálica se obtienen unos respectivos resultados que son analizados por el profesional competente y se emite un diagnóstico, un concepto de la estructura actual. Para este caso en específico se evidenciaron que faltaron ciertos refuerzos en las soldaduras de las conexiones metálicas y habían elementos que por el grado de corrosión ya presentaban una pérdida de espesor significativa y necesitaban el cambio de los mismos. Finalmente, resulta importante tener en cuenta las especificaciones y los criterios que se tengan en la norma vigente para emitir un concepto adecuado del estado de una estructura y un diagnóstico acertado. En el caso de la estructura metálica nos regimos con la normatividad AWS de 1.1, que es la que es vigente para este tipo de estudios y es la que nos permite establecer si la estructura cumple o no cumple. Para el caso de la placa de contrapiso se basa en las especificaciones que se tuviera como tal en el contrato. Esas especificaciones vienen en un diseño previo y para este caso se estableció que la placa tenía que ser de 2500 psi de resistencia y 15 centímetros de espesor. Eh, Como tal, ya para concluir, pues es importante tener en cuenta que la patología estructural resulta indispensable para garantizar la vida útil de la obra y tener un control adecuado de los elementos estructurales permite evitar futuros accidentes. Es común ver que los elementos estructurales no fallan inmediatamente, sino que tienden a mostrar ciertas características, por ejemplo en los elementos de concreto, las grietas y las fisuras, que nos permiten hacer un diagnóstico y tener un aviso de lo que puede pasar en un futuro si no se hace la intervención, el mantenimiento adecuado de la estructura y del elemento. Adicionalmente, resulta importante mencionar que los mantenimientos son indispensables para garantizar la vida útil de la obra. Estos mantenimientos, por ejemplo, en la estructura de acero es muy importante realizarlos eh, o incluso antes de llegar al punto del mantenimiento, tener en cuenta las especificaciones de diseño para los elementos estructurales. La implementación de un buen anticorrosivo en toda la extensión del elemento nos garantiza que no se presente la corrosión como se logró evidenciar en la mayoría de elementos del centro de salud que les presenté el día de hoy. Asimismo, existen otros métodos en caso de que ya el elemento como tal haya alcanzado ese grado de corrosión, en el caso de la estructura metálica, que es el sandblasting, que nos permite eliminar esa corrosión, pero pues teniendo en cuenta que toca tener cuidado con este tipo de métodos porque ellos tienden a quitar cierto grado de espesor de la estructura y puede que ya por quitar esa corrosión el perfil quede ya muy delgado y no nos cumpla. Ya para finalizar, en este caso también se realizó un ensayo de ferroscan para encontrar y validar si la malla electrosoldada de refuerzo de la placa de contrapiso se instaló con las especificaciones dadas. También es importante porque es un diagnóstico del refuerzo y de no haberse aplicado con respecto a lo que estaba establecido en el diseño, pues puede generarnos futuras afectaciones por temas de cargas. En este caso, la malla propuesta era de 5 milímetros de espesor y con el ejercicio del ferroscan se validó que en efecto la malla estaba instalada con el espesor que se había planteado. Este ensayo también nos permite validar algo muy importante y es la profundidad a la que se encuentra el acero de refuerzo. Ya sabemos que por norma el acero tiende a quedar en la mitad con el fin, o sea, en la mitad de la placa de concreto con el fin de garantizar los espesores establecidos por la norma y evitar que no quede muy cerca a posibles filtraciones de agua y corrosión del acero. No siendo más, muchas gracias y que tengan buena tarde.